Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando ahora a través de la frecuencia modulada, pues por ejemplo les voy a dar alguna frecuencia. En el sur verdadero, ahí en el Médano, por ejemplo, o en Granadilla, o en San Miguel, pues allí nos pueden escuchar en la 94.0. Y en el norte, verdadero, en todo el norte, desde el campo de golf hasta allá, hasta Garachico, nos pueden escuchar en la 97.2. En Santa Cruz de Tenerife hay varias frecuencias, la 104.0, la 88.5, depende en la zona que esté. Pero si tiene algún problema, porque la orografía en Canarias es complicadísima, de hecho no hay ninguna emisora de radio, ni Radio Nacional, que tenga el 100% de cobertura. Si tienen algún problema, hay una cosa mágica, que es el móvil, o el ordenador, o la tablet, que la tenemos conectada a datos. Pues se van allí, buscan la 10 Capital Radio, van a buscarla en Google, ni se compliquen, cómo se llama la página, ni buscan la 10 Radio, la 10 Capital Radio, la 10, la buscan, aparece la primera. Entran en la web y la web es muy simple, no tiene ningún tipo de complicación. Nosotros no sorteamos móviles ni televisiones, que además todo es mentira. Quien sortea móviles, televisiones, pisos, viajes, después nadie se lleva nada de nada. Bueno, pues nosotros es para escuchar la radio, le dan al play y se oye de maravilla. Los que estén en casa, yo por ejemplo cuando estoy en casa planchando, me encanta planchar, pongo la televisión en el salón y pongo la radio en YouTube. Todas las televisiones, o casi todas las televisiones, ya tienen YouTube y se oye de maravilla la radio. Bueno, ya tenemos al mejor analista político que hay en el archipiélago canario. El mejor, no es el segundo ni el tercero, es el mejor, que solamente está aquí en la 10 Capital Radio. Don Manuel Fernández. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Cómo está el Hierro? Porque ayer estuvo en el Hierro. Ayer estuve ir y venir, ¿no? Ir y venir. Sí. Está precioso. Sí, como siempre. Tiene unos paisajes maravillosos porque está todo muy verde después de las últimas lluvias. Afortunadamente hemos salvado, creo que es un problema enorme que teníamos en la isla, que se estaban secando, pero de una forma gigantada los árboles frutales, ¿no? Qué pena. Las higueras en el pinar van acabándose, ¿no? O sea, el fruto fundamental que mantuvo el higo pasado, que mantuvo la economía y mató mucha hambre en esa isla. La gran cantidad de higos que se producían, entonces, exportando camiones y camiones de higos en las épocas que yo me acuerdo de niño y de unos demás, higos exquisitos. ¿no? Los mejores higos del mundo. Sí, pero digo a que alguien me rete lo contrario, ¿no? Eso está clarísimo. Date cuenta que en los higos del Pinar había 5 categorías distintas. Los escogían, los higos de primera flor, de segunda flor, de tercera flor, que era por su categoría, higos de primera, de segunda, y higos luego para bestia, ya los que no servían para nada, que aquello ya era lo que estaban ya comidos por los pájaros, aquello que estaban tal, los separaban para dárselos a los animales, ¿no? Con lo cual los burros caminaban muy bien con ese gran alimento que supone el higo pasado, ¿no? Que es un alimento fabuloso, ¿no? Bueno, pues eso realmente el año pasado yo mismo, para conseguir 4 o 5 kilos para el consumo de mi casa, bueno, gracias a las amistades, Manolo, no te preocupes, yo te reservo 2 kilos, yo te reservo 1 kilo, esto es inconcebible, ¿no? Yeah. Y este año ya pensamos que ni siquiera eso, pero esta lluvia nos ha llegado de optimismo. Fantástico. Mira, Manolo, la piña del Hierro está medio chimpún. Sí, ese es otro problema. Hay que tomar una decisión urgente. Es un problema también fuerte que hay, que es que fue la gran solución del Hierro también fue la aportación de la piña en la frontera, ¿no? Fue una revolución económica para la isla del Hierro. Primero el plátano y después se pasó a la piña, ¿no? Y ahí se hizo una gran labor. Yo quiero dar un recuerdo a mi amigo y compañero también del partido, Federico Padrón, el gran senador, todo el mundo conoce por el senador y sigue siendo el senador. Hoy no se sabe ni quién es el senador, ¿no? Y este hombre
hombre hizo una gran labor en el tema de la implantación de la piña y entonces trajo variedades como comer la roja española, cañena y la de Puerto Rico, etcétera, varias, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, la evolución, digamos, endémica, no ha habido... Ha deteriorado el fruto de alguna manera. Habrá que traer semillas. Tienen que traer semillas de otro sitio, porque la semilla se autoproduce con la propia piña, ¿no? Pero se van de un endemismo que va debilitando el producto. Y bueno, eso es un problema gordo. Pero habrá que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión muy fuerte y rápido. Habrá que traer otra vez la semilla. Fillas nuevas, no semilla, porque eso se planta no con semillas, se planta con el esquejo de la propia piña, ¿no? Bueno, que se va habrá plantando, que traer ¿no? otra vez las que se trajeron, otra ¿no? vez para generar. Pasa como con las personas, ¿sabes? Sí. El endemismo en las personas degrada la raza, ¿no? Eso está clarísimo, eso se va deteriorando, ¿no? Tiene que haber sangre nueva para que se vaya renovando, ¿no? Y esto en las plantas pasa exactamente igual, ¿no? Bajada este año, que tenemos después de 8 años. Después de 8 años. De la suspensión con el COVID, de la bajada, ¿no? Que fue un trauma para la isla de Hierro. Se trata con gran ilusión y también con gran preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? Una gran preocupación porque la gente está viendo, todos los que conocemos, las intríngulis realmente de la bajada, cómo se mueve, cómo funciona, cómo viene, que va a haber un caos de gente, ¿no? Caos de gente. Sí, eso es lo que presuponemos y esto, la administración de esto en la Cruz de los Reyes, que es donde en la gran concentración, pues cómo se va a administrar, cómo va a ir esta gente, transportes y demás. Va a haber dos bajadas a la vez, ¿eh? Bueno, la también la de La Palma, sí. Pero tú sabes que son completamente diferentes, no tienen nada que ver. O sea, no es comparable en absoluto. La bajada del Hierro es una cosa muy singular, ¿no? Con muy poco caso parecido en el mundo. Y creo que es una cosa espectacular. No sé si tú has estado en alguna bajada, ¿no? Pero el tema de esa romería desde el día anterior, desde la madrugada, saliendo de la esa, caminando por toda esa cumbre, bailando todo el tiempo los bailarines de todos los pueblos, ¿no? Esa gran concentración, y son alrededor de 30 y pico kilómetros, ¿no? Hasta llegar a Valverde a las 11 de la noche, ¿no? Pero sin parar. Bueno, esto es un espectáculo y unas emociones y una cosa, pues, que es indescriptible. Hay que subir. ¿Vas a estar? Sí, yo voy a estar. No voy a hacer ya, porque ya también, hombre, ya uno ya se va sintiendo, no voy a hacer las caminadas que hacía antes. Yo he ido de Valverde hasta la dehesa caminando, he ido de la dehesa hasta acá del Cruz de los Reyes caminando, de la Cruz de los Reyes hasta Valverde, eso, y ha ido siempre cortando los tramos. Este año, pues yo creo que voy a estar en la Cruz de los Reyes, allí esta parte que es la fundamental, donde se concentra todo, y luego pasaré a recibir a la Virgen en Valverde, que es otro espectáculo también, la llegada a Valverde, ¿no? Mira, Manolo, recuerdo yo, tú me lo vas a decir mejor porque eres de allí, y recuerdo yo cuando no existía el túnel de Frontera, ir a Frontera, ¿qué se podía tardar? ¿1 hora y media? Depende del vehículo también, bueno, ¿no? Yo te voy a decir que yo la primera vez que fui a Sabinosa, desde Valverde a Sabinosa, a ver a mi abuela en aquella época... Pero ibas caminando. En un camión, en un camión hasta allí, luego en un coche hasta Frontera y después en un coche hasta Sabinosa, ¿no? Sí. Yo salí a las 5 de la mañana, montado encima del camión, mi madre iba en la cabina con mi padre y tal, íbamos varios más arriba, repartiendo pues también el camión al mismo tiempo, y esa marcha en esa carretera de la Caldera, que son ya no es afortunadamente, ¿no? Unas curvas, ida y vuelta para subir toda esa pendiente hasta llegar a la parte de San Andrés, ¿no? Bueno, pues llegamos, y yo te digo, resumiendo, después de descansar en Frontera, comer y reponer fuerza, a las 5 de la tarde en Sabinosa, bueno, ¿no? Todo un día navegando en un camión, de una forma o de otra para llegar a Sabinosa. Sí, tú me estás diciendo de 1 hora. Pero en tiempos modernos. En tiempos modernos, con la carretera ya hecha, con el tema, pues efectivamente. 1 hora y media. No, 1 hora y media. 1 hora. De Valverde, 3/4 de hora. Depende. 1 hora, pero con una carretera. Sí. Bueno, la carretera últimamente no estaba mal, ¿no? No está mal, pero la bajada hay que tener precaución. Pero hay que ir, pues, tienen las curvas arriba y tal. La carretera que incluso en aquella época también no iba directamente a Candelaria, sino iba a la parte de abajo de una yo zona te digo, cerca de los Llarillos, 1 hora y media desde que llegabas en el barco o en el avión no te la quitaba nadie. Bueno, no te la quitaba nadie. En el barco ya en aquella época eran pocos los que venían en el barco, porque ya afortunadamente cuando empezó el ferry empezó también el túnel, ¿no? Que el túnel fue una lucha tremenda, pero por eso te digo, ahora vamos a ir. Estamos hablando
claro, y el progreso de frontera era muy poco porque ir a frontera era complicado. Era complicado y abajo no había prácticamente... Además no había pueblo. Había un problema gravísimo. Por ejemplo, la Isla del Hierro es una isla de buceo. Le encanta a la gente, sobre todo para ir al Mar de las Calmas. Si tú estabas alojado en la zona de frontera, no podías bucear. Por el tema de la altura, porque de subir y bajar. El tema es que el buceo fundamentalmente está radicado en la Restinga, donde está los bajones. Yo me reconozco, yo fui buceador también, pero no de buceo buceo de pulmón, de pesca submarina, ¿no? Conozco todos esos fondos y conozco toda esa parte, ¿no? Han quedado últimamente, después del volcán, han quedado preciosos. Es una parte más, digamos, una añadida, que es la parte del volcán, una parte más, que eso no la conozco evidentemente, eso ya se pasó en mi época. Y entonces, pues lo que pasa es que se centra en la Restinga. Claro, de la Restinga, para salir de la Restinga, el pueblo que llega es el Pinar, que está a 850 metros. No puede salir de la Restinga. No puede subir a esa altura. Es peligroso. Tienes que dejar un montón de horas, no sé cuántas. Peligroso, igual que no puedes volar al día siguiente. La sangre que está, al pasar al tema de presiones, la sangre se nitrogena, de alguna manera, ¿no? Y entonces está como en ebullición y puede darte problemas gordos. Tienes que quedarte abajo. Y no puedes salir de Restinga. Te puede generar unos trombos. Sí, unos trombos. Bueno, túnel. Se hace el túnel y ahora se tarda 10 minutos. Bueno, no tanto, 10 minutos, pero 15, 20 minutos y va rápido. Y vamos a tomar café a la frontera y vamos a tomar café, nos vimos 3 para Valverde, vamos al Pinar y es rápido, ¿no? Es un gran acierto para la isla de Hierro y un gran adelanto para la isla. Aunque hubo en su momento ciertas oposiciones también, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué oposición hubo? Políticas, como siempre en este país, ¿no? Porque ese túnel fue conseguido, yo batallé mucho por ese túnel oportunamente también, junto con Federico Padrón, batallamos mucho, conseguimos sacar adelante ese túnel con un compromiso de Federico Padrón con Landerino Lavilla cuando fue candidato a la presidencia, que tenía que firmar que el túnel se subastaba antes de las elecciones, se subastó antes de las elecciones, y llegó el Partido Socialista que ganó en el 82 las elecciones generales en España, y lo primero que hizo el Partido Socialista, que fueron ganadas en octubre, lo digo clarísimamente, y alguien que me lo rebata, ¿no? Lo primero que hizo el Partido Socialista, que al llegar al gobierno, que la ganó en octubre del 81, fue en diciembre paralizar las obras y la subasta del túnel de frontera y paralizar las obras y subasta del puerto de Garachico, que era también un compromiso de Adolfo Suárez. Lo paralizó, porque lo había conseguido la UCD y los políticos de entonces crecientes en aquella época, era como Federico Padrón en el Hierro y como era también Lorenzo Dorta en Garachico, que era hombre muy, digamos, cercano a Suárez y a esta gente, ¿no? Y se paralizaron, y después estuvo parado un montón de años, ¿no? Y tuvimos otra vez una nueva lucha para volver a reconquistarlo, ¿no? Y después, por fin, cuando tuvo que volver otra vez la época de Aznar, fue cuando llegó otra vez al poder, y lo primero que se hizo fue el túnel y el puerto de la Estaca. Eso es así, hay que decirlo, Aznar. Ya. A lo que iba yo es que al final se hizo, y es un avance para la tremendo. Isla, y sobre todo para la economía de la zona de frontera, que se ha convertido en la estrella de la corona. La economía fuerte está en frontera, evidentemente. Está en frontera, turística y agrícola. Y agrícola, está claro. Entonces, la pregunta es, en la isla de Tenerife, o hacemos un túnel del norte al sur, por donde sea y como sea, no sé cómo es. Yo hablaba el otro día con Carlos Soler y me hablaba que el kilómetro de túnel está de media, que puede a 20 millones. Bueno, él lo sabrá bastante bien, ¿no? 20 millones. Sí. Él decía que... Hoy los túneles han avanzado tremendo, la maquinaria de producción es una cosa bárbara, ¿no? 20 millones dicho, ¿no? Me decía me decía, mira, yo creo que... Que no fue en la época del Hierro, que no se actuaron esas técnicas, se actuaron otras ahora más las modestas. Tuneladoras está a 20 millones, a 20 millones el kilómetro. Y dice, bueno, pues es que un túnel del norte al sur de Tenerife, al final nos vamos a 300 millones, que tampoco es una obra tan importante. Pero, hombre, después de gastar lo que se gastó, por ejemplo, en la circunvalación de la Gran Canaria, que fue una de las grandes obras también, debido a la circunvalación, hoy no podrían existir ni Las Palmas, ¿no? Con la circulación que hay hoy, si no se hubiera hecho la circunvalación. Es una obra tremenda. Tú la conoces perfectamente, ¿no? Perfecto. Las conexiones, el tema, de aquello es tremendo. La circunvalación de Las Palmas es fantástica. ¿no? Y resolvió todo el problema de Gran Canaria, la comunicación norte-sur y la comunicación de Las Palmas. Un caos cuando iba a caos tremendo. Actualmente sigue habiendo caos, a pesar de la circunvalación. Imagínate, sin circunvalación, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces en este caso, pues igual, esas inversiones son cosas que se amortizan rápidamente
por lo que es el progreso y las comunicaciones, siempre lo Pero tú no matizan, crees que eso hay que meterle mano en Yo siempre lo he Tenerife ya? pensado, ¿no? Pero bueno, yo no aquí en Tenerife yo lo he pensado. Yo creo que el túnel de la Orotava a Guimar, de donde sea, yo que no era, sé, que era parte, sí. que era la parte más eso, porque ya por allá no puede ser, ya Sí. más complicado. Y La directamente parte al más sur. estrecha es Sí, de la Orotava a Guimar, Guimar. que es donde está la dorsal, ¿no? Sí. Eso es lo que yo considero, ¿no? Bueno, pero en fin, pero ese tema nunca se ha querido Bueno, yo le abordar, pregunté a Carlos, que es especialista, es ingeniero, es doctor sí, yo lo sé, sí. en Lo mina, conozco perfectamente, en sí. mina, y le he preguntado, pero Carlos, ¿puede influir esto a las canalizaciones de las galerías? Y me ha dicho, nunca. Bueno, yo creo nunca. él Porque lo hoy en sabe día- mejor que nadie, ¿no? Pero Hoy en día, como se construye de la manera que Sí. se construye, los túneles, eso que según se van haciendo, ya se van impermeabilizando. se sí. van cerrando y tal, y dicen, para nada. Bueno, pero Al además contrario. sería una galería natural, ¿no? Sí, De todas no, no, maneras. pero ¿no? me dicen- Pero mira lo que ha pasado en La Palma. Ya. En La Palma se hicieron 2 túneles. Ya. Primero el túnel superior, que Sí. bueno, que era de una dirección única prácticamente, y luego, vista la gran, el túnel de La Palma, un tipo enorme, ¿no? Ya. Tú lo conoces. ¿no? Sí. Hay 2 túneles que atraviesan la dorsal, ¿no? Ya. Gracias a eso está comunicado lo que es Santa Cruz de La Palma con los llanos, la gran fuente agrícola y de generación de economía, que es la zona del Valle de Aridane, ¿no? Gracias a esos túneles, ¿no? Hoy circular por la parte de Fuencaliente de Santa Cruz de La Palma, bueno, aquello hubiera sido, La Palma hoy estaría en tercer mundo, ¿no? Está claro. Por lo tanto, ahí tiene el ejemplo. Eso mismo túnel que se hizo arriba, en la parte alta, en la ESO, mira lo que resultó para La Palma. Ese mismo túnel lo puede resolver también en gran parte para la isla de Tenerife. Pero ¿no? tú no crees que hay que tomar ya la decisión, porque Es una decisión valiente, incluso a lo mejor quizás paralelamente o prioritaria sobre el propio famoso tren. ¿no? tren. Bueno, lo Puede del ser, tren vale. yo lo veo, no lo veo. No lo veo de bueno, momento. bueno, hay que y lo de eso- y lo de la ampliación de la autopista del norte en Tenerife, en el norte, y eso lo veo imposible de momento. ¿Tú te refieres a la autopista? A la autopista, sí. No, la ampliación es muy difícil. Muy complicada. Ya rompe una gran parte de lo que es la parte. Estamos hablando estamos hablando de hacer sí. esa autopista. Sí. Si tuviéramos el Es dinero, mucho más cara que los 25 túneles, sí. millones puede Claro. costar, digo 25, Sí. perdón, 25 años, 25 Claro, años. no, eso es yo eso ni se me ocurre pensar. Habrán tramos que se pueden hacer. Hombre, eso, en el sur es más fácil porque hay terreno para en el sur no hay expropiar, problema, pero en el norte es Sí, imposible. sí, no, allí es, no hay nada, hoy no hay nada imposible, ¿no? Pero sería un tema bastante deteriorado para el medio ambiente y ¿Y deteriorado. por qué no se para el toma la tema, ¿no? decisión ya venga de...? Pues eso a mí no me lo preguntes. Yo No, pero sé, tú que has pero, sido... pero yo sí lo he pensado y yo Sí. yo abarco todas las partes de la ciencia en este caso, tú ¿no? estás- Y como tú- ingeniero también y demás, ¿no? tú Y he estás realizado, y he discutido este esquema y lo hemos visto y lo hemos analizado. Los y demás, constructores, sí. ¿por qué no dan un Bueno, golpe en la mesa? No, bueno, esto es lo que tienen que dar y me parece bien. Yo creo que la parte de la construcción, de la Federación de la Construcción, entre ellos nuestro amigo Óscar, Claro, Óscar Izquierdo. es Izquierdo, que es un gran luchador, ¿no? Tenemos un luchador en Canarias. Yo creo que desde la parte empresarial, el único que está dando la cara y luchando Ya. de frente contra Pero todas de estas esto no ha cosas, dicho nada. Bueno, pues a lo mejor piensa que es un tema sin solución y ya la gente se ha rendido, ¿no? Ya. Pero yo creo que estoy contigo. Se debe dar la lucha, la batalla, Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo, es que hoy en día con las tecnologías... Sí, sí. Bueno, estaba viendo que el metro en Madrid, ahora lo estaba comentando antes, se empezó a construir en 1917. La red de metro en Madrid Hombre, es hombre, impresionante. hombre, bueno, hombre, ya no solo está en hombre, la ciudad, está en todas las provincias. Mira las obras que hizo Madrid Sí. y las comunicaciones que, Sí. bueno, que los que conocemos, que viajamos bastante a Madrid en la época Sí. de actividad empresarial y demás, las comunicaciones que hizo Gallardón, por ejemplo, Sí. ¿no? Que atravesó para comunicar las grandes vías de acceso al aeropuerto y a las grandes autopistas Sí, la dentro de la Madrid. M30, la M no sé qué, la M30, M, la propia- 40, la 70. Las propias conexiones para ir a la avenida principal para llegar a esto. Son obras, hombre, que han aliviado Pero la propia calle Serrano, ¿no? Sí, Fue sí, una sí. obra impresionante. No, la calle Serrano es un parking debajo, un todo. parking total, ¿no? Toda la calle. Resolvió el parking, resolvió la sí, circulación, un parking debajo, resolvió todo. la circulación de personas, Pero, todo, ¿no? pero en Madrid está todo agujereado porque hay Sí, sí, parking. total, sí. Tiene un está gran metro el Madrid, tiene un gran metro. Siguen construyendo Una el red de metro, metros impresionante. Tienen tuneladoras, Sí, están sí. todo el día haciendo túneles allí para ampliar los Y metros. no paran, porque sí. los metros ya no No. solo llegan a Madrid capital, sino y están, IFEMA, están por a los ejemplo, pueblos. y FEMA, a los pueblos, al Sí, aeropuerto y sí. todo esto resuelto todos los Entonces, problemas. ¿nosotros qué miedo tenemos a todo esto? Si la obra de hacer el agujero en la, Aquí es más complicada. Allí es más compli- barata que la autopista. Allí es más complicada que aquí. Sí, sí, Porque allí. allí interrumpe cuando lo están haciendo. Aquí no. Aquí hace el túnel independientemente y la isla sigue funcionando exactamente igual. Y segunda cosa, hablando de túneles, ¿qué pasa con los cristales?
cristianos, porque... Bueno, es otra batalla, otra tema también, ¿no? Eso es terrorífico. Pero que tenemos también un sector aquí, digamos, sector ecologista muy dominante, ¿Sí? ¿no? ¿Tú Claro, crees? Sí, yo creo que ese es el error también por parte... Yo digo que los políticos tienen que hacer para hacer política, ¿no? Ya. Y los ecologistas me parece muy bien su existencia, y además es un gran elemento regulador y que frena un poco a veces los desmanes que podemos tener los políticos también, ¿no? Y por lo menos a la reflexión y a pensar, ¿no? Eso es importante, pero no quiere decir que tenga razón. Si le hubiéramos dado la razón a los ecologistas, no tendríamos hoy autopista del norte, por ejemplo, sí, porque fue una batalla tremenda la autopista del norte actual. Dime tú, el Puerto de la Cruz y todo el valle sin autopista del norte, ¿no? Bueno, o dime tú, otra guerra yo tremenda. Lo recuerdo, porque pues está claro, hombre, lo que ya tenemos cierta edad sabemos todo esto. Yo lo que recuerdo. Si le hubiéramos dado la razón a los ecologistas por ejemplo, en la vía de ronda en la laguna, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la gran solución de la laguna. Y la vía de ronda, porque no se ha terminado. Bueno, no se ha terminado, pero ya ha hecho, no porque tiene que continuar por arriba, ¿no? Pues bueno, pero la posición por parte de los ecologistas me parece muy bien, pero las cosas que tiene que vivir a su población. La población sigue creciendo, la necesidad sigue creciendo, las comunicaciones siguen creciendo y hay que comunicarnos. Y es la vida, ¿no? Y tenemos que dar acceso a la vida. Que se nos acaba el mundo, pues nos iremos a Marte o a otro planeta, ¿no? Pero en el mundo que tenemos actualmente tenemos que solucionarlo. Y es de esa manera. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Y ahora está con el gran debate, pero el primero fue con Granadilla, ¿no? Fue terrible lo de Granadilla. La paralización de Granadilla involucró que no se pusiera el gas en su tiempo, ¿no? Y al no ponerse el gas en su tiempo hubo un retraso con pérdidas de miles de millones de euros, ¿no? Y emisiones de millones de contaminación atmosférica por culpa de los ecologistas. Esto es así por la paralización. ¿Tú crees que fue culpa de los ecologistas? Claro, porque se paralizaron los proyectos. O que los políticos se paralizaron son los muy proyectos. blandos. Para mí tienes razón. Yo en mi época de decisión política, Hay que tomar decisiones. yo los oía, pero las decisiones que estaban claras había que tomarlas. Claro. Y eso había que decidirlo. Ahora yo no tomar una decisión por miedo a que me critiquen, no, eso nunca lo hice. Manolo, ¿no? es que el político está pensando en 4 años nada Pues más. claro, y a ver si renuevo otra vez mi puesto. Ahora, cuando tú estás en política, en ejercer, si me renuevan bien y si no ahí se queda. Pero, pues ¿sabes por qué? Pero tú estabas en política y tú eras un empresario, tenías yo veía la vida, una ¿no? profesión. Y reunión con todos los empresarios. Eras todas un las ingeniero de organizaciones, prestigio y te importaba 3 narices y a los 4 años te echaba. A mí me da igual, totalmente. Te daba porque tú ganabas más dinero en la empresa privada que en la política. Es que yo nunca digo yo quiero seguir. Ya. A mí me decían tú tienes que seguir. Pero es que ahora los que ganan más dinero en la política que porque no tienen profesión. Claro, porque no tienen, digamos, entonces nadie toma. El político solo ese está. Es uno de los problemas. Pero Manolo, el político solo está pensando en 4 años a la vista. Ese es el gran Voy a hacer cosas. El gran fallo de los políticos y el gran fallo de los sistemas. Ya. ¿no? Porque eso es un gran fallo del sistema. Yo no he estado muy de acuerdo cuando se hizo al principio lo que era la ley de incompatibilidades, que alejó grandes profesionales de la actividad política porque no podía compatibilizar con la vida política y alejó en todas las facetas de la vida hay que tener profesionales, los mejores profesionales donde sea. Antes se compatibilizaba el trabajo también con la vida política y el desarrollo de la época, primera época, y los participantes políticos en los primeros parlamentos de Suárez, por ejemplo, eran tremendos, ¿no? La intelectualidad general que había en ese Congreso de los Diputados, cosa que hoy está muy deficiente. Ya. Está deficiente y muy deficiente, sobre todo en el sitio donde menos puede estar, que es en el propio gobierno. La deficiencia intelectual es notoria. Pero hablabas de Granadilla. Granadilla es un puerto que no está terminado. No está terminado, ¿eh? No, porque se hizo una reforma accediendo a esas peticiones, había un proyecto inicial, se reformó, se recortó el puerto, pero bueno, lo más importante, además que fue un origen del puerto, era para hacer las centrales de ciclo combinado, y era la instalación de la regasificadora. Por eso era imprescindible el puerto, ¿no? Y había que acelerar la producción del puerto. Y eso paralizó todo el tema. Está todo parado. El puerto... y el propio desarrollo de instalaciones de industria. Aquello le falta, le puede faltar todo, de 150 a 200 con millones el de tema euros. de las comunicaciones, hombre, mira, el hierro antes nos comunicamos con 2 barcos los viernes, 2 barcos correillos pequeños, con Tenerife, ¿no? Venía por el Hierro, por La Palma o los viernes por La Gomera, ¿no? Bueno, era lo que había, y veníamos 4 pelagatos, ¿no? Hoy están yendo al Hierro 2 ferries de alto nivel, alta categoría, alta capacidad, 2 diarios, que es Frei Olsen y Armas. Y en este momento están llenos. Esto antes, bueno, tú lo decíamos antes hace 40, 50 años, y podríamos estar poco más o menos que locos, ¿no?
que llenos al hierro, que no hay plazas, ¿no? Y bueno, y ahora para la boda, porque te quiero contar, por ejemplo, ¿no? Y en el verano todo esto. Bueno, pues eso es lo que es la necesidad de traslado de las personas, tanto en el hierro como en todo el resto de las islas. Entonces hay que dar facilidades en las instalaciones. Los cristianos está colapsado, está arrinconado en medio de una ciudad, que creció, digamos, poco a poco, se hizo el amaño del primer ferry, pero hay que salir de allí para que haya movilidad. ¿Y hacia dónde se sale, Manolo? No hay más sitio que Fonsalía. ¿Fonsalía? No hay más. ¿Tú estás con Casimiro? Yo lo tengo claro. Bueno, está claro, y los demás sitios que existen, porque tenemos la zona turística, que no podemos ponerla, y tenemos la zona de Fonsalía, que es la única que queda, y que es la parte más cerca para ir porque a la ampliación de los cristianos no la ves. Imposible. Tú sabes lo que es hacer un segundo muelle paralelo, porque ya en el interior no existe, un segundo muelle paralelo por fuera del cristiano. Yo no lo había por ninguna parte, ¿no? O sea, Fonsalía. Pero es que Fonsalía hay que empezar todo de cero otra vez. No, tienen ya que tomar la decisión de los gobiernos que corresponden a estar en el tema y dejarse ya de monerías, ¿sí? Y tomar la decisión que hay que hacer, porque esto es el futuro, no nuestro, sino de los que vienen, ¿no? Y tenemos que dar la infraestructura como hoy nos estamos beneficiando de las estructuras que hicieron nuestros precedentes en el tema. Hombre, ¿por qué se hizo el aeropuerto del sur? Gracias a que se hizo el aeropuerto del sur, Tenerife no se murió de hambre. Tengo que decirlo con esta crudeza, porque los tour operadores, antes del aeropuerto del sur, no querían venir al aeropuerto de los Rodeos, porque era inseguro, dado el tema de la neblina, los aviones que venían con turismo a los Rodeos los desviaban a Gran Canaria, y tenía que estar allí un día o dos para volver otra vez a Tenerife, esto es un gasto enorme para los tour operadores, que no podía aplicarse a los turistas. ¿Qué hacía? Pues dejaron de venir muy poco y el gran desarrollo fue en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando se hizo, y claro, aquí estamos eso con dos constricciones. El turismo aquí, que tenemos el turismo del norte, que es precioso en cuanto al medio ambiente y explotación, pero teníamos una incógnita que no ofrecía el sol, la garantía del sol que se a los turistas, que esto lo estaba en el sur. Uh-huh. Desde que se abrió la autopista al sur, gracias a Carlos Bello y a su decisión política, se hizo el aeropuerto del sur, y entonces automáticamente el turismo de Tenerife se desbordó. Y gracias a eso tenemos la parte económica con el tema del turismo en Tenerife y de toda la población de Tenerife, afortunadamente, ¿no? Bueno, ¿tú crees? Aunque hay economistas que me dirán, ya está a favor del turismo, no, es lo que nos está dando de comer. Así de claro, nuestros sectores económicos tradicionales se han ido todos fuera, por no decir palabrotas, ¿no? Y el turismo es el único que está mantenido y el crecimiento igualmente. Y eso es lo que nos está dando de comer a los canarios en general. No, vamos, Fuerteventura y Lanzarote, que eran dos islas que vivían en la absoluta miseria, como el propio Hierro, ¿no? Hoy con eso son las islas más florecientes de más alto nivel de vida, de más alta renta, y Lanzarote y Fuerteventura. Sí, bueno, ya está. Fuerteventura ha crecido una barbaridad. Y Gran Canaria, ¿para qué te digo? ¿Qué tiene Gran Canaria de producción? ¿Qué tiene que produzca? Turismo exclusivamente y puerto. Pues ya está, que nos damos, es lo que tenemos, ¿no? O sea, que tú crees que hay que tomar la decisión también de Fonsalía para adelante. Yo, por supuesto, si estuviera en posiciones de decisión, ya se estaría haciendo, ¿no? Ya se estaría haciendo el puerto. Sí, desde luego. Claro, porque el proceso es largo. El proceso para construir un puerto, estamos hablando de 20, 25 años. Sí. Y hay que tomar las decisiones rápidas. Le estamos dando un chance a Sánchez saliendo de nuestra crítica. Venga, nos vamos con Sánchez ahora rápidamente, todavía te queda. Venga. Pero esto ha sido interesante. Son temas estratégicos para por eso yo lo he vivido todo este tema. Yo todo el mundo empresarial de la época. Bueno, fui el que creé la primera asociación empresarial de Canarias. Venga, ¿no? vamos con Sánchez, vamos con Pedro Sánchez. ¿Por dónde quieres empezar? Pues yo no sé. Primero que nada, yo creo que tenemos, ya que mi primera intervención después del fallecimiento del Papa, pues de desear que en paz descanse, ¿no? Sí. Y que, por supuesto, todo ha sido una noticia mundial, en todo el mundo ha sido tal, y como la personalidad del Papa, ¿no? Esto es incuestionable, ¿no? A pesar de la acusación que tiene la religión y todo este tema, pero es una realidad. Bueno, y un recuerdo para esto. Lo están llevando ahora, estamos en directo en la Ciudad del Vaticano con uno de los monitores, lo están llevando ya ahora a la iglesia de San Pedro, que va a estar allí el Papa Francisco desde hoy, hora canaria, desde las 10 de la mañana hasta el sábado, que el sábado va a ser la Santa misa, María, el sábado fuera del Vaticano. Será la misa en el Vaticano a las 10 de la mañana. Vamos a ver si no me equivoco con el horario, por si alguien quiere ir al Vaticano o a Roma. Será a las 10 de la mañana el próximo, el funeral del Papa será el próximo sábado 26 a las 10 de la mañana. Pero en estos momentos se está llevando el féretro del Papa Francisco
a San Pedro, que va a estar 3 días ahí para que los ciudadanos que quieran ir a verlo puedan pasar a ver. Porque por cierto, Sánchez no va acompañando al rey, ¿no? Sánchez no va a ir. No va al rey, ni va hoy a los premios de Príncipe de Asturias, ¿no? Que nunca ha fallado el presidente del gobierno, ¿no? No ha ido porque ya Sánchez no va más al lado del rey, porque la gente identifica el valiente y el cobarde, ¿no? Esto es después de salir corriendo de Valencia y el rey quedarse allí al frente y caminando por todo el tema después del desastre de Valencia, Sánchez ya no va más con el rey. No quiere ir junto porque la gente chilla a él y viva el rey, ¿no? Entonces esto ella no quiere sufrir más. Bueno, venga, vamos con... No, yo te voy a decir ahora, ya que tenemos el tiempo también, supongo, invitar algunas cosas de bastantes cosas, pero tenemos algunas significativas. Lo más reciente fue ayer el anuncio triunfalista de parte de Sánchez de lo que es el plan de defensa, ¿no? De inversión en España. 10.471 millones. Sí, con 20 céntimos. ¿no? Bueno, 10.471 millones para llegar al 2%. Este año, Eso es una cosa. Bueno, ya empezamos por ahí, ¿no? Sí. Y 7.000 soldados nuevos, ¿eh? Hombre, fíjate tú, con 7.000 ya Putin está ya asustado, ¿no? Bueno, pero los soldados van a ir poco a poco. 1.500 soldados anuales. Sí. Bueno, y después el tema es que bueno, lo que salió él en rueda de prensa triunfalista como siempre, porque esto sí lo tiene, ¿no? El tema del discurso realmente lo construye. Bueno, con la mentira se construye un buen discurso cuando te importa poco que te digan mentiroso, ¿no? Claro, bueno, un político serio no dice mentiras y la construcción del discurso es más complicada, ¿no? Tú construyes con una mentira muy fácil, ahí queda y me da igual lo que usted piense, lo que usted me diga. Yo digo esto y quedo bien ante la gente que ignora todas estas cosas y eso es lo que me interesa. Bueno, decir esta cuestión y anunciar esta inversión inmediata para llegar al famoso 2%. Al 2%, al 2%, ¿no? Esto, pues, en primer lugar, lo que es sin presupuestos. No existe presupuesto que avale esa mentira. No se ha discutido ni en el propio gobierno. No. Ojo que ni en el propio gobierno. Sumar dice que retire del Consejo de Ministros esta propuesta. No se ha discutido y a él lo lanza, ¿no? Fíjate el atrevimiento de este señor, ¿no? El Parlamento, por supuesto, lo ignora, porque ignora el Parlamento. A él, la organización legislativa de España no le importa porque eso le frena a él. Bueno, no tiene un plan de financiación para ese tema. No dice que no va a haber recortes, que no va a haber subida de impuestos, que se va a mantener las mismas líneas de financiación. Pero bueno, usted que es aquí el gran mago de la finanza, pero ¿dónde? ¿Pero qué no usted? ¿Y dónde va usted a invertir? Bueno, invertimos un poco de dinero en lo que es armamento propiamente, que no es armamento ofensivo, es de preventivo, ¿no? Nosotros no somos guerrilleros, eso es para llamarse frente a la izquierda, ¿no? O sea, el armamento se tiene para defenderse y para atacar cuando nos atacan. Eso está claro, ¿no? Y usted olvídese más de esto. Bueno, una parte y otra parte son temas estratégicos, de la mejora de los soldados, del cambio climático, de no sé qué cosas se inventa, sin dar cifras, sin dar ninguna cifra dónde va a ser, y eso quiere que se lo aprueben, así está, ¿no? Claro, lo que es que ya la OTAN y Europa ya no comulga con ruedas de molino, ¿no? Y le va a decir, concrete usted cuánto va a usted a aumentar la flota de aviones, cuánto va a usted a aumentar los tanques, cuánto usted va a incrementar los cañones, la defensa real, que si no tiene armamento y la defensa estratégica y técnica para usted defenderse, y por supuesto atacar cuando hay que atacarlo, si somos nosotros atacados, evidentemente. Nosotros no somos un país guerrero en cuanto a atacando, pero sí para defendernos y contraatacar, ¿no? Y eso hay que estar preparados. Y por lo menos que nos respeten. Si tú vas con cuando chicos íbamos a la escuela y veíamos un poco allí uno débil, a lo mejor le damos, yo no, porque nunca fue eso, pero el abusón le daba un pescozón, a él se abusaba. Pero cuando traía al primo al lado, el abusón se escondía, ¿no? No, toco que trae al primo y me da dos piñazos y tal. Esto es igual en la vida, es igual. Esto no ha cambiado nada, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer. Y esto es una tomadura de pelo, es un engaño a su propio gobierno, es un engaño al Parlamento, es un engaño a España y es un engaño a Europa. Este señor no para de engañar. A ver si nos convencemos los señores que todavía creen en este, no socialismo que no existe, sino este sanchismo, que no podemos seguir engañados por este señor y gobernados por dos señores, uno Otegi,
un secuestrador de Rubén de Pérez, por ejemplo, cuando fue del embajador de España, un secuestrador y condenado, reunidos en Waterloo junto con Puigdemont, para planificar qué es lo que iban ahora a seguir pidiendo a Sánchez, porque esto lo da todo para seguir nosotros fortaleciendo nuestros ideales independentistas de luchar contra el resto de España. Y hay aquí españoles que dicen que son españoles, que creen en el tema, que le dan esa facilidad a estos señores que están gobernando España a través de un delincuente y de un condenado por terrorismo, ¿no? Esto es la realidad de España. Y aquí no hay reacción por ninguna parte. Entonces son para mí iguales los que dan un voto a estos señores en estas condiciones y destruyendo lo que son nuestras instituciones y devorando nuestras instituciones, ¿no? Es un gobierno que se pasa la vida criticando a los tribunales de justicia. El propio ministro de Justicia, criticando las actuaciones de la justicia en España. Esto es intolerable. Bueno, pues esto es lo que está pasando y lo que tenemos. Yo quería estar aquí, como yo no sé qué contaba de tiempo, pero no quería denunciar algo que también dentro de la actualidad ha surgido, que es la decisión de un tribunal del Reino Unido, hablando del género. Lo hablamos ayer. Pero esto hay que decirlo. Que solo hay dos géneros. Hay dos géneros, que es el biológico. Y después cada uno tendrá masculino y femenino. Que se den de rollo de más género. Y se acabó, pero no solamente. Hungría también lo ha dicho. Ha reformado la Constitución en Hungría y está el tema. Un señor que dice que es, bueno, yo en estos momentos me siento mujer y voy a hacer una pelea de boxeo, un señor con una musculatura tremenda y a pelear con una mujer a darle 2 puñetazos a la mujer, que la dejo destrozada, ¿no? Ya. Esto ha pasado. O el policía que va a las oposiciones y se siente mujer en un momento determinado para que le baje el nivel de las pruebas físicas y le den el prueba y le quiten el puesto a la mujer que se las ha ganado intelectualmente y su forma de hacerlo, ¿no? Esto es un desprecio a la mujer realmente, ¿no? La mujer tiene el valor más grande que tiene la humanidad, que es darnos los hijos. Y esto es lo que tiene el valor, y esto se está devaluando por propia de estas feministas extremistas que llevan los temas a estos temas, ¿no? Bueno, afortunadamente está reaccionando el mundo y está parando esta deriva que no nos lleva a ningún sitio. No, en el Reino Unido el Tribunal Superior ha dicho que hay 2 sexos nada más, masculino y femenino, que se den de rollo. Y para cumplir más cosas, pero sí había que recordar, esta semana, una semana trágica y negra para el propio Partido Socialista. Tiene 5 altos miembros, directo y indirectamente del gobierno, a declarar en la justicia por temas de corrupción. El 22, el 23, el 24 y el 25. Todos los días de la semana están declarando altos cargos de gobierno en los tribunales de justicia por una cosa o por la otra. Uno es el José Aldama, Óscar Puente, el propio David Sánchez, el hermano el hermanísimo, la que fue también la del Congreso de Diputados, del Senado, una de las que colaboró tal. Bueno, esto es España. Mira, tú le has visto la cara a Feijóo, le estaba viendo estos días la cara, está muy demacrado Feijóo, ¿eh? ¿Qué le pasa? Bueno, yo no sé, puede pasar, toda la cosa ya, no sé qué puede pasar, que yo sepa nada, pero el tema de quitarse las gafas y el tema, la cara, igual que cuando te quitas el bigote, ¿no? Ya. Cuando una persona que lleva toda la vida bigote y se quita el bigote se le queda una cosa rara, y las gafas también, toda la vida con gafas, con una gafa además de bastante dioptría, si la quitarse, pues los ojos no cabe duda que hay otra figura, ¿no? Sí, tiene los ojos rojos, puede ser. Pero no sé si es esto la cuestión, ¿no? Pero bueno, ¿él está en forma o no está en forma? Yo sí lo veo que está en forma, ¿no? Está en forma. Por lo menos tienes ideas muy claras. Y un sentido común extraordinario. ¿Pero llega el mensaje o no llega? Porque yo creo que no llega. Bueno, el mensaje cuando él lo da y los que lo oyen le llega. Le llega. Lo malo es los que no lo oyen. Ya. Lo malo es que todo el mundo no está pendiente de por ocasión donde más se nota es en los debates por ejemplo, de control. Los debates no los ve ni Dios. No los ve muy poca gente. Nadie. Entonces ahí está la cuestión. Mientras que el Pero y eso el Partido Popular no lo tiene claro, que eso no lo ve nadie y hay que usar otro sistema de llegada a la ciudadanía. Pero eso es dentro de lo que es la oficialidad, ¿no? Mira, lo que tenemos hoy es la propia estructura de televisión española. Sí, pero Manolo, es totalmente senchista, Manolo, ¿no? el PSOE va a comprar el grupo Prisa. El PSOE, bueno, el PSOE no, el gobierno. el gobierno. Bueno, en eso están, ¿no? Y para crear otra televisión también. Han creado una televisión en catalán también ahora y no pasa nada. Van a comprar el grupo Prisa Telefónica. La izquierda lo tiene eso muy claro. Lo tiene clarísimo, pero el Partido Popular de eso no tiene clarísimo nada.
Yo creo que no solamente falla el Partido Popular, yo creo que los propios empresarios, que son los que tienen también que mojarse, si quieren defender un sistema de economía determinado, pues entonces pues tienen que mojarse, ¿no? Y tienen que predicar el tema, ¿no? Yo digo con una anécdota, ahora cargo del sistema de economía, un amigo, muy amigo también, el tema, hablando a veces con el que hablamos de sistemas económicos, socialista o no, o de economía libre de mercado, dice, mira, para que veas cómo funciona, dice, habían 2 puestos de huevos, un señor que vendía el cartón de huevos a 20 euros o 30 euros y otro señor que vendía al lado a 40 euros, y los dos compitiendo ahí a ver quién vendía más. Se hablaron entre ellos, se unieron, los dos formaron una sociedad y vendían después el cartón de huevos a 60 euros. Eso es la perversión del sistema, para que tú veas la perversión del sistema capitalista, del sistema de libre mercado, que quien sufre las consecuencias es el consumidor. Digo, sí, esa es la primera parte, pero no me has contado la segunda, le contesté yo dentro de mi tema. Es que cuando estaban vendiendo 60 huevos, pasó por allí un señor productor de huevos, dice, esta es la mía. Yo que busco una cantidad de huevos y por un poco puso un puesto al mercado al lado de esto y vendió los huevos a 20 euros el cartón. Bueno, y los vendió todos. Y los demás que vendía a 60 se quedaron. ¿Quién se benefició? El consumidor, gracias a la economía de mercado y la competencia. Eso para una anécdota dentro del... Bueno, ¿alguna cosa? Nos queda un minuto, Manolo. Mucho. Bueno, vienes cargado de información. Ahí... Bueno, yo, para ya que nos queda un minuto, vamos a dedicarle un minuto a Teruel, ¿no? Teruel, que ha sido siempre la gran abandonada de España, ¿no? La olvidada, que es solamente famosa cuando la guerra civil, que fue de Belchite, la famosa guerra allí, el frío que pasaron los contrincantes en la famosa guerra allí, eso, y el frío siempre de Teruel, ¿no? Bueno, el parador de Teruel, ¿no? Que fue copado por las administraciones de transporte, se llamaba la compañía, hicieron allí sus orgías, hicieron allí todas sus condiciones, destrozaron incluso algunas salones. Esto es inconcebible. Y la propia ministra de portavoz del gobierno, que dijeron, oiga, ¿y usted también estaba esta noche? Oiga, usted estaba a controlarme donde yo dormía también. No, es el tema. Usted estaba también participando de esto que es público y notorio y perfectamente claro y tal. Bueno, yo sí me quedé, pero estaba lejos del follón. Estaba lejos del follón. Qué vergüenza. Llevamos hablando 10 días. Pero qué vergüenza. De ese tema del parador. Pero hay que seguir hablando. Lo que tú dices, hay que seguir hablando. Esto hay que recordarlo. Sí, pero Manolo, no se puede quedar hablar de estas cosas, somos 3 o 4. Es verdad. O 5, vamos a poner, o 25. Totalmente. Los demás nos perdemos en los laureles de la bobería, ¿sabes? Y hay que ir al concreto, a los temas que realmente están fastidiando a España y que hay que reaccionar, ¿no? Yo creo que hay un cierto movimiento, me han llegado algunos rumores que son muy fundamentados, un cierto movimiento dentro del mundo socialista, de los socialistas de verdad. Aquí se han dado de baja más 30 o 40.000 afiliados directos del Partido Socialista, ¿no? Bueno, están cabreados contra Sánchez, ¿no? No quieren votar a Sánchez ni que saber nada de ese tema. Yo creo que hay un cierto movimiento para reorganizarse y luchar no contra el socialismo, sino contra Sánchez, ¿no? Este hombre está destruyendo España y está destruyendo el Partido Socialista, lo está llevando a cero, ¿no? Esta es la realidad que hay. Bueno, Manolo, se nos acabó el tiempo. Bueno, estuvimos hablando de los siglos pasados, pues... Bueno, hemos hablado de todo, pero bueno, habrá más tiempo porque vienes cargado de información de seguir hablando aquí. Porque este hombre es una mina es una mina de información continua de lo que está pasando en España, señor Sánchez. Manolo, que tengas un buen día. Un abrazo y gracias por estar un ratito con nosotros. Vale, pues un abrazo para todos y buenos días. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.